Llegamos a la última de las ponencias de hoy y la última también de este segundo Congreso Corazón Lector 2023. Silvia Fitzgiacone nos trae un tema que nos preocupa especialmente en los últimos años, la comprensión lectora. Y lo abordamos a través de una ponencia sobre la comprensión lectora y el pensamiento visible. Silvia es licenciada en Psicopedagogía y directora de Neuroeduca, Neurociencia aplicada a la educación. Es directora del Máster en Neuropsicología aplicada en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y docente titular en la Universidad Católica Argentina. Con esta conversación con Montserrat, Silvia nos compartirá herramientas para trabajar la comprensión desde una mirada de valoración y respeto hacia el alumnado. Escuchemos a Silvia y recordad que nos vemos a las 17 horas, hora española, en el Fórum en directo. Yo simplemente empiezo diciéndote que muchas gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros en este Corazón Lector 23. Sé que eres una profesional muy polifacética en el sentido de que te mueves en muchos campos y eso te hace pues muy completa, sobre todo para los temas que nosotros tocamos, ¿no? Porque sé que tienes tanto la parte clínica como la parte docente, como la parte de investigación y además tienes un abanico amplio. Por lo tanto, eres muy valiosa para nosotros. Y de todas formas, esta entrevista la vamos a centrar sobre todo, bueno, evidentemente en la lectura y sobre todo en la comprensión, ¿vale? Porque es algo que últimamente está preocupando bastante. Entonces, empiezo con una pregunta un poco negativa, ¿no? Que sería que este bajo rendimiento en comprensión lectora que nos está alertando tanto en los últimos años, que parecería incluso que tenemos como una epidemia, ¿no? De falta de comprensión en las aulas. La primera pregunta es si es realmente así. O sea, si realmente la comprensión lectora ha empeorado en las aulas o hay otra perspectiva. Y empecemos por aquí, por si esta alerta es tal y tanto más que tiempo atrás, ¿o no? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placerazo estar acá, así que gracias, Montserrat, por la invitación. A ver, si me guío por resultados, por lo menos en Latinoamérica, de pruebas internacionales y en Argentina de pruebas nacionales, es cierto que hay como un descenso en los rendimientos, en ese tipo de testeos en los últimos años, en lectura, en escritura, en matemática, en comprensión lectora, y creo que eso va un poquito de la mano, no solo con el efecto post-pandemia, que por lo menos en Argentina el encierro fue muy prolongado y hizo que muchos chicos estén fuera de la escuela mucho tiempo, sino que también de la mano, y en otros países de Latinoamérica eso también se nota, del incremento de la pobreza. Entonces, en países como los nuestros, hablando de Latinoamérica, hay mucha desigualdad. Creo que otro de los fenómenos que colaboró con que se mencione, porque en países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, Australia, también están preocupados por este tema, y me parece que otro factor que colaboró con eso es el incremento del uso de dispositivos y el detrimento de la lectura como una actividad de ocio promovida por los adultos y disfrutada por los chicos, ¿no? Que creo que otra de las variables es el menor desarrollo espontáneo, si querés, y tal vez eso nos ayuda a pensar qué hacemos desde lo educativo, el menor desarrollo espontáneo por cómo ha decrecido la tendencia a leer libros por placer en los chicos, porque los adultos no lo estimulamos tanto como en otras generaciones, probablemente porque hay otros recursos, siendo los digitales los más evidentes, ¿no? Que han tomado lugar. Y ese espacio, digamos, cuando un espacio es limitado y el tiempo es limitado, no es un espacio, pero cuando el tiempo es limitado, si le quitas tiempo a una cosa para darle a otra, lógicamente eso a lo que le quitas tiempo va a dejar de crecer. Así que me parece que ahí hay parte de la explicación. Muy bien, y ya que has sacado el tema socioeconómico, ¿crees que tiene relación el dedicarle menos tiempo, o
sea, en las franjas de peor posicionamiento, digamos, socioeconómico, tienen mayor problema de tiempo de dedicación a esta práctica lectora? O sea, ¿es esta la relación que se genera o no? No sé si es la única, creo que poblaciones menos favorecidas en lo económico suelen tener hijos que tienen menos horas de estimulación académica por día, porque poblaciones más favorecidas por ahí eligen alternativas de doble turno, en algunos casos bilingües, y eso se traduce en 8 horas de actividad académica, y en muchos casos, por lo menos en Argentina, las alternativas de doble turno, cuando existen en lo público, rara vez tienen que ver con un incremento en la oferta académica. A veces son sistemas que mezclan guarderías y comedores con escuelas. Entonces, claramente, tener menos desarrollo socioeconómico te convierte en alguien más vulnerable en términos de crecimiento académico. Está muy bien que lo digas porque normalmente, al menos en nuestros entornos, no se habla mucho de esta problemática. Y nosotros como Glyphing hicimos un estudio con la Universidad de Barcelona y dividimos a los niños que formaban parte del estudio en 3 categorías socioeconómicas y lo que vimos es que realmente incide que cada año la distancia entre estos grupos es mayor. Empiezan que están muy cerca, en primero de primaria están muy cerca todos y cada año que pasa están más lejos. Y también lo que ocurría era que cada vez, o sea, eran niños que estaban trabajando con Glyphing, que cada vez, o sea, el grupo más desfavorecido entrenaba mucho menos tiempo. O sea, coincide Claro, con lo que porque estás diciendo. además, claro, Mm. porque además suele haber cierta relación entre qué porcentaje de padres con título universitario existe en cada uno de esos grupos, y eso va acompañado del valor que los padres le dan a la fluidez lectora, en definitiva, ¿no? Sí. Para entornos donde la mayoría de los padres es universitario, inmediatamente eso es importante porque si no, modifica las perspectivas académicas a futuro. Entonces también eso me parece que favorece cuanto más esfuerzo de tiempo invertido en práctica puede haber. Pues, pues gracias. De todas maneras, ha empeorado, ¿eh? ¿Crees que ha empeorado? Sí, hemos Creo empeorado de que verdad, sí, ¿no? Vale, sí, creo que sí, vale. y a ver, por ahí no puedo citar estudios concretos, pero sí puedo decir que he visto un incremento en la cantidad de estudios que ponen énfasis en prestarle atención a eso, o que en distintos congresos pedagógicos de los que participo como asistente, los expertos están preocupados por cómo mejorar la comprensión lectora. Así que eso también es un signo de que todos estamos preocupados por lo mismo. Muy bien. Mira, yo quería ya ahora dejar la nota esta negativa con la que hemos empezado y pasar directamente a temas de comprensión, de cómo trabajar la comprensión. Y yo sé que tú hablas sobre el pensamiento visible. Y yo no sé si todo el mundo sabe lo que es el pensamiento visible. Si nos lo puedes explicar. Sí, cómo no. Em, y voy a agregar la expresión también aprendizaje visible, porque a mí me gusta usar las dos juntas. En realidad, pensamiento visible es un término acuñado por Project Zero de la Universidad de Harvard, y ellos lo usan para hacer referencia a la implementación de algunas estrategias pedagógicas, por ejemplo, rutinas de pensamiento, con el objetivo de que las personas que están aprendiendo puedan visibilizar su pensamiento y ser conscientes del movimiento del pensar, y en ese sentido tener más chances de consolidar información. Y a la vez, John Hattie de la universidad, si no me equivoco, de una ciudad de Australia que ahora no viene a mi cabeza como corresponde a esta edad, pero Melbourne, de la Universidad de Melbourne, acuñó el término aprendizaje visible para hacer referencia a la importancia que tiene que una persona sepa qué es lo que está aprendiendo para poder poner el foco en eso
para poder consolidar mejor aprendizaje. Entonces a mí me gusta unir los dos términos para decir si la persona es consciente de cuáles son los objetivos de aprendizaje y a la vez puede ser consciente no solo de cómo se le visibilizan contenidos, sino de cómo esa misma persona los procesa pensando visiblemente, seguramente tenemos mucha más oportunidad de que eso se convierta en un aprendizaje hecho y derecho que si simplemente apuntamos a acciones automáticas o con poca conciencia activa. Entonces el pensamiento visible lo que hace es activar conciencia en un momento particular, pedagógico, en clase, por ejemplo, y que la persona pueda poner el foco en que está viviendo una experiencia de aprendizaje. Y desde ahí tener más chances de que eso se convierta realmente en un aprendizaje significativo. Muy bien. Además, has usado la palabra conciencia, que al final es lo que marca la diferencia muchas veces, ¿no? El poder aplicar conciencia en aquello que hacemos, también en los aprendizajes. Muy bien, Exacto. muy bien. Me gusta, me Que gusta. podemos usar la palabra conciencia y para aquellos que por ahí la palabra conciencia es un poco menos familiar, podemos usar la palabra metacognición, ¿no? Pero en definitiva es como habitarse y saber qué estamos haciendo y por qué. Muy bien. Y esto también supongo que te hace como más partícipe, más responsable, más dueño de tus propios aprendizajes, te da más presencia, ¿no? Y autoridad en tu camino de aprendizaje. Exacto, y incrementa también los niveles de motivación, porque al darte Claro. más presencia, convierte esa experiencia en propia, y los seres humanos preferimos las experiencias propias que las ajenas, entonces, y cuando aprovechamos las ajenas, en realidad, por ejemplo, cuando vemos una película, el cerebro lo que hace es simular que sean propias, pero es difícil simular que sea propio el pensamiento de otro, entonces el pensamiento dado no es tan atractivo como el pensamiento construido. Claro, tiene más sentido además. Y o sea, ¿qué relación hay entre esta práctica del pensamiento visible o este aprendizaje visible y la comprensión lectora? ¿Cómo relacionamos estos dos aspectos? Bueno, yo leí una vez en un libro de Bruce Pennington sobre desarrollo de la lectoescritura. Él clasifica las habilidades académicas y las divide en básicas y complejas, y a la comprensión lectora la coloca dentro del grupo de las complejas, y las complejas en realidad son complejas, dice él, porque cuando las ponemos en uso, hay muchos procesos que están trabajando para que esa función pueda ocurrir. Entonces, al comprender un texto, está trabajando nuestro nivel de abstracción, nuestro capital de vocabulario, aún nuestra teoría de la mente o capacidad de ponernos, si es un texto narrativo, en los zapatos de los personajes, nuestra memoria de trabajo, nuestra atención. Entonces la comprensión de texto es más un resultado que algo en sí mismo, quiero decir, es como el resultado del trabajo conjunto de un montón de funciones. Entonces no hay otra forma de enseñarla que no sea hacer que la persona adquiera conciencia de cuáles son las acciones que tiene que llevar adelante y por qué. Y eso es visibilizar. Entonces, por ejemplo, un ejercicio muy simple que nosotros usamos es lee primero el texto con una lectura como de primera exploración y resalta las palabras que no están en tu vocabulario, no importa cuántas sean. Entonces después buscamos un sinónimo y una vez que buscamos un sinónimo, escribimos el sinónimo arriba de la palabra resaltada y volvemos a leer el texto. Bueno, eso es visibilizar el pensamiento y el aprendizaje, porque es como, bueno, estoy atento a encontrar palabras que no conozco y a la vez visibilizamos la intención de no hay texto donde no haya palabras que no conozcas. Los textos tienen eso de que sirven para incrementar los conocimientos que tenemos y el vocabulario que tenemos, por lo tanto, todo texto que leamos tiene que tener alguna palabra que no conozcamos, sobre todo cuanto más chicos somos. Entonces es como también ahí trabajar esa emoción de incertidumbre que aparece cuando lees textos difíciles, que no siempre visibilizamos en el aula, ¿no? Bueno, hay textos que generan incertidumbre o incomodidad, porque no los entiendo. Entonces no es simplemente decir léelo y entendelo, porque eso no pasa así.
Y esto que estás contando ahora, ¿tiene relación con lo que se llaman las rutinas de pensamiento y luego también con las estrategias de comprensión? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Son cosas diferentes, pero pueden trabajar juntas. Por ejemplo, una rutina de pensamiento, por poner un ejemplo sobre la marcha, ¿no? Es sé, quiero saber, aprendí. Entonces imaginemos que le damos un texto sobre, no sé, ecosistema marino a un grupo de chicos de 4º grado. Y arrancamos el trabajo con esa rutina de pensamiento sé, quiero saber, aprendí. Entonces lo primero que hacen es escribir en la primera columna todo lo que ellos ya saben que saben. Y lo segundo que hacen es escribir qué les gustaría saber. Entonces ahí esa rutina de pensamiento tiene por objetivo, primero, hacer foco en conocimientos previos para gestar cierta facilidad de integrar nuevos conocimientos, y en segundo lugar, activar emoción positiva, como, bueno, hay algo que yo quiero saber. Si después nos vamos al texto, yo podría decir, bueno, una estrategia de comprensión de texto o una estrategia que puedo usar para enseñar a comprender texto es el marcado de texto. Entonces puedo tener un checklist de exploro palabras que no sé, busco sinónimos, leo párrafo a párrafo y escribo una oración que haga una síntesis de cada párrafo, y cierro releyendo esas oraciones y armando un gráfico. Y una vez que hice eso, que es más una estrategia de desarrollo de la comprensión de texto, vuelvo al organizador de la rutina de pensamiento y digo, bueno, ¿y qué aprendí? Y ahí después también podría decir, ¿y qué de lo que aprendí responde a alguna de las preguntas que me hice? Corrige algunos de los conceptos previos que tenía. Entonces, si el docente planifica pensando qué rutinas de pensamiento va a usar y qué estrategias va a usar y logra establecer relaciones ahí, es más potente los resultados que puede obtener. Bien. ¿Y crees que esto se hace suficientemente en las aulas? No, estoy segura que no, y estoy segura que muchos lo hacen espontáneamente. O sea, estoy segura que hay un grupo de docentes que lo hace espontáneamente y que lo hace con mucha facilidad, y estoy segura que todavía hay muchos que dan clases de una forma que hace 20 años era muy buena, porque no sabíamos un montón de cosas que ahora sabemos sobre desarrollo del pensamiento y neuropsicología del desarrollo, pero que son prácticas que están establecidas, ¿no? Es como, no sé, no es tan fácil cambiar prácticas establecidas. Entonces, si una persona durante 20 años desayunó café con leche con medias lunas, va a tener un esfuerzo, va a tener que hacer un esfuerzo grande por modificar ese hábito. Y en la docencia es lo mismo. Entonces hay que como gestar conciencia en los docentes de la necesidad de aprender y gestar nuevos hábitos. Y entonces se diría que la rutina de pensamiento es una estrategia que se utiliza para visibilizar para hacer este aprendizaje y este pensamiento visible. Son estrategias y maneras de Exacto, conseguir llevar esto a la práctica. Y hay un número exacto. limitado, hay 10 que son las principales, o 3 que son las principales, o 25 que son... O sea, ¿es un número Sí, la verdad que ilimitado? sí. No, a ver, en algún sentido es ilimitado, en el sentido en que una vez que uno se habitúa a usarlas, puede, si lo que uno desarrolla es el hábito de hacer ese tipo de cosas, de pronto puede improvisar. Esto Claro. no sé si los teóricos de Project Zero estarían de acuerdo con esto, pero a mí lo que me pasa es que de pronto se me ocurre alguna cosa que yo me doy cuenta que visibilizaría el pensamiento, y lo hago. Y por ahí, si eso me trae buenos resultados, lo constituyo como práctica. Pero volviendo a tu pregunta original, en la web de Project Zero tienen un pool de rutinas de pensamiento clasificadas por del pensar. Si yo lo que quiero hacer es activar conocimientos previos, o si quiero hacer comparar y contrastar, o si quiero pensar creativamente. Y muchas de esas rutinas están en español. Cuando entras a la web y vas a ver si elegís una, muchas veces las instrucciones también están en español. Y ellos tienen, que es concretamente la respuesta a tu pregunta, lo que ellos llaman core routines, que son como las rutinas más
más sólidas o más usadas o más valiosas o que sirven para un montón de cosas. Y esas son 10, 12 rutinas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué te hace decir eso? Que es una pregunta que el docente puede hacer cuando quiere que un estudiante profundice algo de lo que está diciendo. Otra es solía pensar y ahora pienso. Bueno, esta de sé, quiero saber, aprendí. Entonces, bueno, hay unas cuantas que son como Muy bien, las primeras tal vez que uno tendría que aprender a usar porque son sencillas y muy accesibles. muy bien. Pues luego pondremos también el enlace a la página web. Y no, te preguntaba en concreto el número, porque a veces cuando hablamos de cosas y no ponemos un límite, a veces nos puede parecer que esto es un océano en el que igual me ahogo porque es demasiado. Pero en cambio, si decimos, bueno, podemos empezar con 10, 12, que son las principales, uno a lo mejor ya se atreve, ¿no? A hacer ese cambio de mentalidad de voy a ver qué es eso de las rutinas del pensamiento, voy a ver qué es eso y a ver si puedo empezar a aplicar algo. Pues muy bien. Entonces Sí, y tenemos, ese es un muy buen punto porque cuando yo hice la formación con ellos hace unos cuantos años. Una de las cosas que ellos te dicen al principio es: no pretendas usar un montón de rutinas bien utilizadas porque seguramente te frustres y sientas que no tienen valor. Más bien, empezá y cada vez que elijas una, familiarízate con esa. Por eso le ponen el nombre de rutina, ¿no? Hay que hacerlo hábito. Entonces, esto que decís es muy importante porque es como, alcanza con tener 4 o 5 que uno sabe integrar a su práctica, y una vez que eso ya se siente como respirar, uno por ahí puede incorporar una nueva. muy bien, muy interesante. Eh, Esto es solo para contextualizar de lo que estamos hablando. Se habla como, es una metodología, o sea, la rutina, visibilizar el pensamiento, ¿es una metodología o es un conjunto de prácticas? ¿Es una perspectiva? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre que le damos a... Qué buena pregunta, y ahora no sé en qué medida mi respuesta va a ser más mía que acorde a lo que sus creadores dirían. Yo creo que es, sin duda que son estrategias y herramientas pedagógicas que enriquecen la tarea docente en general. No reemplazan otros aspectos de la docencia como la planificación o el dictado de contenidos o otras estrategias. Pero a mí me parece que constituyen una manera de pensar. O sea, en realidad es, si uno cree que visibilizar el pensamiento facilita el aprendizaje, uno está posicionado en una forma de pensar, que sería una forma de pensar afín a lo que llamamos aprendizaje centrado en el alumno, ¿no? Como que la expresión aprendizaje centrado en el alumno, que podría nuclear un montón de prácticas pedagógicas, una de ellas las rutinas de pensamiento, es casi, esa expresión es casi un conjunto de creencias, porque significa que asumís que la enseñanza es la vehiculización del aprendizaje de otro, con andamiajes claros y explícitos, no es un constructivismo eh, extremo, pero que en definitiva enseñar significa facilitar que alguien aprenda, abrir zona de desarrollo próximo. Entonces, en ese sentido, las rutinas de pensamiento son andamiajes para abrir zona de desarrollo próximo. Y el pensamiento visible es tal vez un modo de pensar la práctica. Pues me gusta mucho todo lo que nos estás contando. Qué bueno. Sí. Yo cuando estaba informándome, ¿no?, sobre este tema del pensamiento visible, eh, interpreté que tiene que haber mucha participación del alumno, o sea, es un aprendizaje muy activo. Por lo tanto, el alumno tiene que perder ese miedo a equivocarse. Y yo creo que esto es algo que nos frena muchísimo, muchísimo. No sé en tu país, pero en el mío frena mucho. O sea, las personas tienden a retraerse, a no participar, porque mejor me callo que no, o sea, que lo diga mal, ¿no? Entonces, esto es algo que, ¿cómo se puede hacer que las personas
se lancen a participar, a desarrollar sus ideas, sus pensamientos, a compartirlos sin miedo al error, que eso al final paraliza te limita. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero, entiendo que pensamiento visible lo tiene en cuenta y segundo, Sí. ¿cómo lo hace? Em, no, y además coincido plenamente con la importancia de pensar en esto, ¿no? Creo que lo primero es establecer, hay algunos conceptos, 3 o 4, que para mí sirven un montón para contestar tu pregunta. El primero es establecer lo que se llama un clima emocional del aula que sea adecuado. Entonces es como, nadie se equivoca en un entorno de poca confianza. Es decir, para equivocarnos necesitamos sentirnos cómodos en el entorno donde eso pasa. Entonces a veces es también, necesitamos docentes que hasta modelen y se sientan libres de equivocarse ellos también. Cuando el docente puede decir, no lo sé, vamos a averiguarlo, hagamos una búsqueda, me equivoqué. Ese es el primer paso, establecer un clima emocional del aula de confianza. El segundo paso es construir una relación con los estudiantes, que es una relación como de apego seguro, de yo voy a ayudarte a que explores y vos vas a explorar un montón de cosas y en ese camino de exploración te vas a equivocar un montón de veces. Y eso está buenísimo y es parte del aprendizaje, ¿no? Y ahí tomamos el concepto de feedback a partir del error de Stanislas Dehaene, y es como si uno de los pilares del aprendizaje es el feedback a partir del error, es porque nos tenemos que equivocar, pues si no, no hay feedback. Y después, un concepto que por ahí yo hace poco empecé a usar tomando algunos ingredientes de la psicología de la compasión, es lo que se llama lo que llamamos el feedback compasivo. Los adultos a veces somos muy tajantes cuando damos feedback frente al error, ¿no? Entonces, no se esforzó suficiente, tiene que practicar más, no es lo que se le pidió, no alcanza. Eso, el mensaje de eso es, cuando vos te equivocás, yo no aprecio lo que vos haces. Entonces, sería como feedback compasivo. Me imagino lo mucho que te esforzaste, te invito a replantearte esta otra pregunta. Como poder dar un feedback de, bueno, listo, hasta acá llegaste vos, te doy feedback para que vos puedas dar un paso. Y ahí creo que el sistema educativo global se tiene que replantear el sistema de calificaciones, porque todo es muy lindo hasta que después tenés que poner una calificación, por ejemplo, sobre 10, y entonces cada error que cometés te resta un punto. Creo que eso se resolvería fácilmente trabajando la conciencia explícita de lo anterior y diciendo, miren chicos, no hay sistema de evaluación posible si no hacemos un sistema de medición. Entonces podemos decir, no importa cuán alto seas, pero cuando se trata de elegir tu ropa, tenés que saber tu talla y tu altura, porque si no te van a quedar cortos los pantalones. Entonces esto es un poco lo mismo. Podemos equivocarnos un montón y después en algún momento va a haber que usar un instrumento de medida que establezca alguna calificación de lo que hacemos. Mira, en el ratito que llevamos de conversación han salido tres palabras muy bonitas y que son muy importantes no solo para la educación, sino para la vida en general, porque has utilizado la palabra conciencia, la palabra confianza y la palabra compasión, que la palabra compasión se utiliza poco en entorno escolar, se utiliza en entornos más espirituales, si queremos, pero en entorno escolar se utiliza muy poco esta palabra, o al menos eso me parece a mí. Y en cambio tú hablas de aplicar la filosofía de la compasión en las aulas cuando estamos dando feedback a nuestros alumnos. Bueno, vos dijiste al principio usaste la palabra polifacética y a mí una de las cosas que me gusta mucho hacer es no sesgar mi formación sobre necesariamente eso, sobre lo que trabajo. Y se me dio la oportunidad hace 2 años o 3 de hacer un workshop en Buenos Aires de 3 días con un psicólogo que se llama Paul Gilbert sobre psicología de la compasión. Y más allá de que el workshop no apuntaba a educación, yo en ese momento pensé lo que vos dijiste recién. Dije, esto es un mundo abierto porque tantas personas, y si pensamos en personas con alguna dificultad de aprendizaje, son poco contenidas en el sistema educativo y un poquito
de apertura y compasión contendrían distinto. Entonces, desde ahí empecé a integrar esto de la compasión en el vínculo educativo y en el vínculo terapéutico. Y me ayudó muchísimo. Bien, pues eso hay que compartirlo más. Muy bien. Eh, bueno, tenía como dos preguntas, pero eran parecidas y tú ya lo has explicado también, que ya las has contestado, que era acerca de cómo hacemos para que los chicos rompan esa barrera y es aplicando esta psicología de la compasión. Muy bien. Em, y ahora vamos a una cosa más práctica y más de las que, bueno, todo lo que hemos estado haciendo es muy práctico, pero como muy directo, ¿no? Que es la relación entre los procesos de descodificación de la lectura y los procesos de comprensión. O sea, hemos hablado de la comprensión, pero lo que subyace a la comprensión es poder descodificar ese texto. ¿Cómo se relacionan estos dos términos? Bueno, volviendo a Pennington, cuando yo decía que él diferencia las básicas y las complejas, la decodificación es una habilidad académica básica. Las básicas, a diferencia de las complejas, son específicas. Tienen que desarrollarse en sí mismas y sirven solamente para eso que sirven. Entonces, la cantidad de palabras que lees por minuto de manera precisa condiciona enormemente la posibilidad de no depender de la decodificación para acceder a la comprensión. Y hay un concepto en neuropsicología que es qué funciones cognitivas recluta una actividad cuando estás haciendo la actividad. La comprensión lectora recluta la fluidez lectora. Si la fluidez lectora no es buena, la comprensión lectora inmediatamente se va a ver afectada, aún con altos niveles de desarrollo de la comprensión verbal. Muchas personas, como son muchas las funciones que se reclutan al momento de entender un texto, pueden compensar en alguna medida dificultades de fluidez al momento de comprender textos, pero eso tiene un límite que está relacionado con la extensión del texto. Ninguna memoria de trabajo es suficientemente elástica como para dividirse en dos para leer un capítulo de una novela compleja, por ejemplo. Entonces, si uno tiene que enfrentar un capítulo de una novela compleja, de pronto la automatización de la decodificación le permite hablar consigo mismo mientras está leyendo. Y si esa decodificación no es buena, gran parte de los recursos de la atención y la memoria de trabajo van a tener que estar sobremonitoreando si estoy leyendo bien. El otro día, un chiquito que yo estaba evaluando, en vez de marineros, leyó mamíferos, y entonces, claro, la oración le cambió completamente y se detuvo y me miró y volvió y leyó despacio marineros y entonces dijo marineros. Eso llevado a la vida cotidiana son un montón de micromomentos donde se ven obstaculizados los procesos de comprensión lectora. Y esa persona entonces tiene menos chance de incrementar su vocabulario, sus conocimientos generales, sus memorias semánticas, un montón de cosas. Entonces, la relación es directa, ¿no? Y si trabajamos bien en acentuar, no en acentuar, si trabajamos bien en promover el desarrollo de la automatización y la fluidez lectora, desde el principio estamos protegiendo el acceso a la comprensión. ¿Y cuáles son los años en que esta descodificación? O sea, yo normalmente hablo de finales de tercero de primaria. No sé si es esa como un hito, ¿no? Si es un hito para finales de tercero de primaria y tenemos como 3 años para ir trabajándolo, o es algo que empieza antes, tenemos que exigirlo antes. O sea, porque a veces hay como cuando hablamos de fluidez, que interviene la parte de la velocidad en la lectura, ¿no? Hay un poco de miedo a veces de estar empujando. Entonces, ¿cuáles son esos años donde deberíamos consolidar un poco toda esta parte? Bueno, ahí yo me apoyo, por un lado, en lo que está en los estudios de Stanislas Dehaene. El cerebro lector es uno de los libros y otro es, que no sé si, me parece que son dos, o es el mismo reeditado, de las ciencias cognitivas al aula. Él dice que uno puede lograr la automatización en decodificación en un año de instrucción en español, que es un idioma transparente,
si sigue ciertos principios que están claros y expresados en su libro. Después, lo que ya sería el segundo año, se trata de fortalecer y consolidar esos aprendizajes. Y en el tercero ya la persona debiera ser fluida. En mi experiencia, limitada no solo a Argentina, sino a la provincia en donde vivo, yo lo que observo es que los chicos que por ahí puedo entrar en contacto han tenido instrucción específica en términos de alfabetización. Efectivamente, a final de primer grado están leyendo fluido, textos, por supuesto, acordes a su nivel de vocabulario. Seguramente van a titubear si les doy una página de un diario. Y los chicos que tienen otro tipo de metodologías de instrucción y tienen modelos más constructivistas globales y por descubrimiento, a veces en cuarto, quinto, sexto grado no han logrado la fluidez. Entonces, creo que hay que prestar atención al contexto y las metodologías. Creo que hay que favorecer el uso de metodologías explícitas y que sigan ciertas lógicas que han sido estudiadas por teóricos como Stanislas Dehaene y tantos otros. En España, de hecho, está, no me va a salir el nombre, pero el que llevó el movimiento, llevó todo lo que es, esta edad, que quiero ir a buscar un nombre y no me... Jiménez. Sí, sí. Jiménez. Vale, Jiménez. Sí, Jiménez, de Canarias. Sí, bueno, él, digamos, tiene un montón de trabajos publicados también en relación a cuánto mejor es la enseñanza explícita de la lectoescritura versus métodos globales constructivistas y demás. Entonces creo que depende, cuando uno espera, depende más de qué se está usando en ese contexto, pero al mismo tiempo creo que ya tendríamos que estar pensando en usar esos métodos que se han demostrado eficientes, porque cuanto antes logran fluidez lectora, más apego van a tener por leer. Y entonces, si todavía no se está, realmente hay muchísima evidencia científica acerca de lo que estás diciendo, ¿por qué crees que todavía hay tantos, incluso gobiernos? A veces hay ministerios de educación que siguen enfocados en un sistema de aprendizaje de la lectura que se sabe que no es el mejor. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? ¿Por qué no estamos cambiando? ¿Hay falta de información, falta de formación, falta de voluntad? ¿Por qué crees que pasa esto? Globalmente creo que hay algo que los mismos científicos como Dehaene dicen, que es el tiempo o el costo en términos de tiempo que tardan los descubrimientos o los hallazgos científicos en llegar realmente como práctica al aula. Porque un científico como Stanislas Dehaene puede liderar un equipo que encuentre todas estas cosas, pero después eso se publica, tiene que haber gente con vocación de leerlo, parte de la gente con vocación de leerlo tiene que tener vocación de capacitar docentes, esos docentes tienen que tener vocación de ser capacitados y de derramar en el aula eso que se encontró. Me parece que en ese camino no siempre esa cadena se establece como se tiene que establecer. En Argentina, no puedo hablar de otros países, hay una grieta entre constructivismo y instrucción explícita, que es una locura, pero lo escuché de boca de políticos o involucrados en la educación, asocian la palabra instrucción a la dictadura militar y entonces los gobiernos de turno no se atreven a ir por propuestas pedagógicas de instrucción. Es una locura, pero bueno, nuestro país es muy especial, está lleno de esas locuras. No sé qué pasa en otros países, me parece que en otros países pasa sobre todo esto que Dehaene dice, desde que lo sabemos hasta que lo implementamos, hay un número de años que tiene que ver con cómo llevamos, por eso él dice de la ciencia al aula, ¿no? Cómo llevamos al aula lo que se encuentra en la ciencia. Y hay cierta disociación, hay muchas personas que trabajan en clínica de dislexia que por ahí no se interiorizan lo suficiente en estos descubrimientos o en cómo son los métodos áulicos. Y entonces decís, hay falta de comunicación, de información,
y seguramente si eso pasa en personas que trabajan en esto, ¿cómo no va a pasar en políticos, ¿no? Que están gestando políticas educativas? A mí me pasó de estar hablando en un ministerio de educación y que me digan, pero la dislexia, ¿qué es? Y uno piensa que la gente que llega a esos lugares no debiera hacer esas palabras. Y inmediatamente te dicen, igual a nosotros no nos gusta etiquetar, que son como debates que ya se han resuelto Sí, científicamente. sí, sí, sí. Sí, sí, a veces son cuestiones ideológicas que algunas están un poco Exacto, ya pasadas de moda, un poco por lo que ya sabemos. Entonces ya no hace falta que sea un exacto. tema ideológico, no, no es un tema de creer o no creer, es un tema de Exactamente. saber. Bueno, eso es exactamente lo que resolvería el problema. Sí, sí. Muy bien, y ahora ya te quería preguntar, así te puedes extender lo que quieras es la última pregunta, por lo tanto tienes tiempo, porque es una pregunta muy larga, ¿vale? Sería, en tu Bien. práctica clínica, ¿tú cómo abordas bueno, yo sé que trabajas con Glyphing, ¿no? Pero más allá de Glyphing, con Glyphing y sin Glyphing, ¿tú cómo abordas cuando te llega este niño, esta niña, con estas dificultades de lectura? Hay bueno, pues como una línea, un camino que vamos siguiendo hasta decir, vale, hemos llegado a nuestro máximo, aquí nos paramos. ¿Cómo es este camino? Bueno, primero déjame decirte que, bueno, nosotros a esta altura tenemos muchos chicos en tratamiento, tenemos varias sedes y ya tenemos una estadística que nos permite decir que no es lo mismo con Glyphing que sin Glyphing. Y la verdad es que lo que le decimos a los padres que pueden usar Glyphing es, si por lo menos lo usas 4 veces por semana, realmente lo que Glyphing aporta es mucho más en términos de mejorar la fluidez lectora que lo que nosotros podríamos aportar clínicamente. O sea, eso lo tengo clarísimo, lo he visto. Hay familias que no pueden pagar Glyphing y nosotros tenemos herramientas como de práctica cotidiana, pero no es lo mismo. Entonces eso a nosotros nos ha dado, como nos ha liberado en algún punto, en el buen sentido, de no tener que poner tanto el foco en fluidez y poder trabajar en un montón de otras cosas. Dicho esto, ¿cómo trabajamos? Porque digo esto y después vuelvo a lo largo de la pregunta. A mí me gusta decir que cada uno de nosotros se desarrolla, independientemente de qué habilidad estemos hablando, como en 3 ejes. Un eje que tal vez es, y nosotros llamamos intelectual y cognitivo, un eje que es socioemocional y autorregulación, y un eje que es desarrollo de habilidades concretas. Cuando recibimos un chico, por ejemplo, con dislexia, en ese eje de habilidades de la vida diaria, donde están las académicas, la fluidez lectora y la comprensión lectora son inmaduras. Pero en algún punto, si ese chico no tolera la frustración, ese es un agravante. Si sus habilidades sociales no son buenas, eso es un agravante. Si su atención es lábil, eso es un agravante. Entonces lo que nosotros hacemos, establecemos objetivos, primero generales, para cada una de esas 3 columnas, en base al perfil neuropsicológico que evaluamos. Entonces tenemos objetivos generales para funciones cognitivas, para autorregulación y para habilidades académicas. Uno de esos objetivos va a ser estimular el desarrollo de la comprensión lectora. Objetivo general. Y así varios generales. De esos generales se desprenden específicos. Entonces, probablemente con esos chicos que necesitan desarrollar la lectoescritura con mayor funcionalidad, vamos a tener un objetivo general que es promover el desarrollo de la fluidez lectora. Ahí entra Glyphing como herramienta, para cada objetivo pensamos herramientas y estrategias como herramienta primordial. Y un segundo objetivo que tiene que ver con estimular el desarrollo de la comprensión lectora. Ahí Glyphing nos asiste en lo que es práctica en casa. O sea, para aquellos que hacen Glyphing, tienen los ejercicios de comprensión que nos sirven de práctica espaciada. Y nosotros entonces en el consultorio, ese objetivo de mejorar la comprensión lectora lo vamos a dividir en objetivos específicos. Y ahí es donde, teniendo en cuenta la complejidad de la comprensión lectora, por ejemplo, vamos a pensar, este chico tiene el nivel de vocabulario acorde a lo esperado para la edad. Sí,
buenísimo, eso no es un objetivo terapéutico. No, un objetivo terapéutico es adquirir vocabulario. Este chico tiene el nivel de abstracción que necesita para los textos que el colegio le da. Sí, buenísimo. No, hay un segundo objetivo específico que es incrementar el nivel de abstracción. Otro objetivo será desarrollar estrategias concretas de comprensión. Y otro objetivo será establecer una relación entre motivación y comprensión lectora. Entonces, después para cada objetivo específico, seleccionamos estrategias. Y mientras tanto, también tenemos los otros objetivos, los que hacen al desarrollo cognitivo y de autorregulación, que trabajan en conjunto. Entonces, tal vez en una mesa, en Neuroeduca, en una sesión, tenés un texto con una tarjeta de vocabulario donde la persona va a escribir las palabras que de ese texto no identifica, con una computadora para buscar los sinónimos, como te contaba, y ponerlo arriba, con un semáforo con el que la psicopedagoga va a andamiar autorregulación, con el método Pomodoro para hacer descansos intermitentes si es muy desatento, con enseñarle estrategias de marcado de texto. Entonces la comprensión está contenida en todo lo otro. Y si tiene dificultades visoconstructivas, tendrá también algún andamiaje para la pinza y tendrá también como eh, la consideración de que la psicopedagoga va a escribir la mitad de las cosas para que no se canse tanto mientras escribe. Y todo eso en este marco más filosófico de conciencia, compasión, clima emocional, que hace a que la persona se sienta, y de confianza, que hace que la persona se pueda relajar, ¿no? Y mostrar sus debilidades y no sentir vergüenza ni sentir que tiene que ocultarlas, porque en definitiva lo que hacen muchos chicos con dificultades de aprendizaje es desarrollar estrategias compensatorias para que la dificultad de aprendizaje no se note. Y el psicopedagogo las tiene que romper, es como que tiene que decirle, mostrame. Yo a veces les digo, mirá, yo trabajo de ver chicos que sienten que no leen tan rápido como necesitan. Entonces, relájate. Conmigo no la tenés que pilotear, que es una expresión argentina como de, no tenés que tratar de mostrarme otra cosa. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Como mostrame todas tus miserias, que yo las recibo compasivamente y construimos desde ahí. Ese es un poco el modus operandi básico, digamos. Y después, en lo que hace a comprensión concretamente, hay estrategias como estas de marcado de texto, de búsqueda de sinónimos, de incremento de vocabulario, de parafraseo, de resumen, de integración de textos. Bueno, y muchas veces en ese conjunto de andamiajes que hay alrededor hay rutinas de pensamiento dando vueltas también. Bien. Pues a mí me han venido ganas de venir a tu consultorio ¡Qué bueno, Montserrat! a que me atendáis, porque he pensado, está todo bien identificado, o sea, sabemos lo que tenemos que estudiar, identificamos cuáles son los problemas, esto está bien, no, esto está mal, vamos a trabajar aquí, herramientas para cada cosa. O sea, me parece como muy claro, ¿no? Muy diáfano, me produciría mucha confianza, mucha confianza. Tal vez ese es el sesgo de hija de ingeniero, soy hija y hermana de ingeniero, ¿ves? Y marido economista, entonces los procedimientos nunca me dieron miedo, es como, al contrario, me parece que dan seguridad. Entonces, esos objetivos son comunicados a los padres, porque Deán dice que sin práctica espaciada no hay progreso. Si yo le digo a los padres que es bueno hacer alguna práctica espaciada, necesito que ellos entiendan por qué. Entonces comunicamos los objetivos, y otro de los pilares de nuestro tratamiento es la psicoeducación, que no necesariamente la hacemos nosotros. Te damos cosas para leer, que de acuerdo a tus características las elegimos, pero no te pedimos, yo nunca pido que crean lo que yo digo, yo siempre les doy material para que ellos saquen sus propias conclusiones, pero entonces les doy información sobre dislexia, sobre glyphing. Bueno, armamos un videíto explicativo de glyphing que ya lo compartimos con ustedes para que nos digan si les parecía que era representativo de glyphing, porque muchos padres no terminaban de leer. Ahora la gente ahora no lee. Vos leas material de lectura y no lee.
Entonces estamos armando como cositas más audiovisuales. Y eso ayuda también a involucrar a los padres. Muy bien. Sí, sí, yo también lo digo siempre. Las personas están más motivadas a hacer algo si entienden lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y es lo que yo le Exacto. llamo a veces el efecto luz al final del túnel. O sea, estás entrando en un proceso y si alguien te va iluminando el túnel, ¿no? Y te va diciendo, y llegaremos aquí, es como el que tú vas tranquilo en el proceso. Pero si te meten en un túnel oscuro porque nadie te cuenta nada y encima no ves la luz al final, pues es difícil pasar el túnel, es muy difícil. Es exactamente así, sí, sí. Muy bien. Pues Silvia, muchísimas gracias, me ha encantado. Además, eres clarísima en tus explicaciones. Es como que realmente ayudas a que visibilicemos lo que estás contando. Y ya solo para terminar, si tú quieres añadir alguna cosa de lo que tú quieras, como resumen de esto que hemos, o lo que te parezca más importante, o algo que no hemos dicho pero que te gustaría compartir, pues el micro es tuyo. Gracias. Creo que lo único que no dijimos que por ahí me parece importante es la diferencia radical entre detección temprana y detección tardía. Y entonces mi voto hacia entender el diagnóstico no como, no como algo que denomina a la persona, sino como la palabra justa para abrir puentes entre la persona y los recursos ambientales que necesita. A veces hay profesionales que dicen, bueno, pero todavía no me animo a hacer un diagnóstico de dislexia. Y eso tal vez significan 12 meses más de falta de apoyo, ¿no? Y si 12 meses más tarde finalmente se decide hacer el diagnóstico, se perdieron 12 meses de intervención que hubieran sido 12 meses de mejor pronóstico. Entonces, quiero invitarnos a todos a entender las palabras diagnósticas no como algo que hace referencia al ser de la persona, sino como algo que hace referencia a la relación entre la persona y el ambiente y la capacidad que el ambiente va a tener a partir de esa palabra de asistir a esa persona para que sea más feliz en definitiva. Una vez lo escuché a Doug Fisher, que es un autor que me encanta, decir que a fin de primer grado los chicos tienen una percepción muy clara de cuán buenos lectores son en comparación con sus compañeros. Entonces, eso significa que ellos ya tienen el diagnóstico antes que nosotros, en el buen sentido, ¿no? Por ahí ellos no le pondrían ese nombre, pero ellos ya lo saben. Entonces, si en primera persona se siente así a fin de primer grado, creo que no podemos esperar para intervenir, más no sea para aliviar esa mochila que significa sentirse todos los días en desigualdad de condiciones. Así que creo que eso es lo que puedo agregar al final como para sumar un poquito más. Pues no añadiré nada más porque me ha gustado mucho también, como lo has dicho, muy bonito. O sea que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. A ver si vienes aquí, nos vemos presencialmente y si yo vengo para allá también te aviso y nos vemos. Por favor. Y nos damos un abrazo. Por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Me gustó muchísimo recibir esta invitación, así que gracias.